Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Quiero decirte que estamos en una serie que se llama La Escuela del Reino. Y la vez pasada empezamos este concepto de la Escuela del Reino y lo vamos a estar manejando a través de varios servicios, porque creo que cuando nosotros conocemos de Dios y damos nuestra vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, empezamos una nueva vida. Dice el Señor que nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo necesitamos empezar a pensar de una manera diferente, necesitamos caminar de una manera diferente. Y por eso hay una escuela. Las escuelas es muy común entender que si tú, por ejemplo, llegas a este país, tus hijos vayan a la escuela para que aprendan cómo funciona este país, para que aprendan inglés, para que aprendan el concepto de esta nación, igualmente en cada país donde la gente vive. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ir a la escuela del reino, para aprender a saber cómo funcionan sus leyes y cómo funciona todo el concepto del reino, para que tu vida tenga éxito. Como dijimos la vez pasada, muchas de las personas que empiezan a caminar con Cristo, sus vidas están frustradas porque no entienden cómo funciona el reino de Dios y su justicia, y entonces simplemente están esperando que algo bueno pase en sus vidas, que ojalá Dios esté de buenas hoy y me haga el milagrito, ojalá Dios pueda escuchar mi corazón el día de hoy y las cosas cambien. Y hemos hablado muchas veces que el reino de Dios no funciona así, sino que hay un proceso que tenemos que aprender para que las cosas puedan ser diferentes en nuestra vida. Y por eso le pusimos la escuela del reino. Y en la clase de hoy, si queremos ponerlo de esa manera, es vivir bajo la bendición de Dios. La última vez que hablamos de esto, nos quedamos en el punto de quién era el Espíritu Santo. Y quiero hablar rápidamente de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu maestro. Si tú quieres ir a la escuela del reino, el Espíritu Santo es el que te tiene que enseñar cómo funciona el reino de Dios. Ahora, el Espíritu Santo no es nada más como tú y el Espíritu Santo. No es nada más yo y Él, sino el Espíritu Santo utiliza el cuerpo de Cristo para enseñarnos a través de otras personas y de su palabra cómo funciona el reino de Dios. Y obviamente tu propia relación con Dios a través del Espíritu Santo. Dios es inclusivo, no exclusivo. Y vamos a ver estos versículos que me gusta mucho. Dice, me refiero en Juan 14, 17 y 26, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Ese es Jesús hablando, diciéndole a la gente, a sus discípulos, que Él se va a ir, pero que el Espíritu Santo va a venir a morar en sus corazones y Él los va a instruir. Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, que es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Es interesante saber que cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, no te tienes tú que defender a ti mismo. Dios te va a defender. En las situaciones que tú estés, Dios va a salir por ti. Y te voy a decir algo interesante. Nuestra mente, si tú has estado estudiando la palabra de Dios y has estado conectado a la iglesia y a las predicaciones y todo, en el momento preciso el Espíritu Santo te va a recordar la palabra y te va a decir cómo debes de pensar, porque el diablo va a venir a asustarte, te va a venir a meter temor, pero Dios quiere que tengas confianza en Él y eso te lo va a demostrar a través del Espíritu Santo. Y luego dice en Romanos 8:11, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos.
Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. En otras palabras está diciendo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos va a vivir en ustedes siempre. Y ustedes, si reciben a Cristo como Señor y Salvador, van a empezar a vivir una vida diferente, pero tienen que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que puedan saber cómo manejarse en esta vida. Y muchos de nosotros como cristianos muchas veces pasamos años sin entender cómo funciona el reino de Dios y nos tropezamos y nos golpeamos y pareciera como que Dios no existiera. Pero quiero decirte que Dios quiere bendecirnos y no solamente quiere que vivamos de milagro en milagro. Y hoy vamos a ver la diferencia de eso, cómo es vivir bajo la bendición de Dios y qué significa vivir en milagros. Entonces, si tienes ahí notas, espero que puedas estar apuntando porque va a ser muy importante. Dice, esta frase la puse, dice, no vivas de milagro en milagro, mejor vive bajo la bendición de Dios. Y dices, bueno, pues es que vivir bajo la bendición de Dios es vivir en milagros. Sí, pero Dios a un hijo de Dios no lo llama el milagroso, le llama el bendecido. Hay una diferencia entre vivir de milagro en milagro y vivir bajo la bendición de Dios. Y podrías ponerlo de otra manera, a lo mejor que vivir bajo la bendición de Dios es vivir en un milagro permanente. Pero quiero explicar esto porque mucha gente en Cristo quiere vivir de milagro en milagro y vamos a ver cuál es la diferencia, porque Dios quiere que como sus hijos aprendamos a vivir bajo la bendición de Dios. Y la bendición es el favor de Dios permanente. Escucha bien esa palabra. La bendición de Dios es el favor permanente. Lo que mantiene el favor de Dios permanente en tu vida, ojo con esto, no es que te portes bien, es la fe. Lo que mantiene el favor de Dios en tu vida no es cuántas cosas buenas haces y cuántas malas dejas de hacer, es la fe. La fe es el catalizador para que el favor de Dios esté permanente en tu vida. Cuando nos movemos y nos salimos de la fe, entonces nos metemos en situaciones complicadas porque el favor de Dios no está sobre nosotros, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros, lo que cataliza la fe, el favor de Dios es la fe. La fe es lo que nos mantiene conectados a Dios en su favor. Y voy a explicar esto más la semana que entra todavía porque vamos a hablar exactamente del poder de la fe. Pero vamos entendiendo esto. Entonces, cuando vivimos bendecidos, fíjate qué interesante, vas a entender esto. Cuando vivimos bendecidos con el favor de Dios, nuestra oración, cuando oramos al Señor, está en relación a conocerle y en agradecimiento. Cuando estamos orando con Dios, siempre estamos pensando en quién es Dios. Estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho. Estamos animados con la vida. Cuando tú estás bendecido, el centro de tu pensamiento es Dios y tú quieres saber los pensamientos de Dios para tu vida y para los demás. Ponte a pensar en Adán y Eva. Adán y Eva, cuando estuvieron aquí en la tierra, no tenían ninguna necesidad. Vivían en el jardín del Edén, tenían todo lo que necesitaban. Entonces, ¿qué oraban? Porque muchas veces pensamos que orar es estarle pidiendo a Dios lo que necesitamos y que nos esté haciendo el milagro que necesitamos para poder seguir adelante. Pero en ese tiempo, Adán y Eva vivían bajo una bendición permanente. Entonces, la oración de ellos, la comunicación con Dios, estaba basada en relación, no en necesidad. Cuando tú estás viviendo en una posición de milagro en milagro, todas tus oraciones están basadas en la necesidad que tienes. Cuando tú estás viviendo bajo la bendición de Dios, toda tu oración está basada en la relación con Dios mismo y en el agradecimiento con lo que Dios ha hecho por ti y en el agradecimiento con lo que Dios ha hecho en el mundo. Y lo que quieres escuchar son los pensamientos de Dios. La bendición de Dios trae protección, provisión, revelación y paz. Apunta eso. La bendición de Dios trae protección, provisión, revelación y paz. Lo voy a repetir una vez más. La bendición de Dios trae protección, provisión, revelación y paz. Tú sabes si estás viviendo bajo la bendición de Dios porque tienes paz en tu corazón, tienes revelación de la palabra, tienes provisión de lo que necesitas y vives una vida que te sientes protegido. Entonces es una forma diferente de vivir. En el mundo la gente no vive así.
Pero Dios quiere que aprendamos a vivir de esa manera. También quiero decirte que un milagro, así como vimos que la bendición es vivir bajo el favor de Dios permanente, un milagro es la misericordia de Dios ocasional. Un milagro es la misericordia de Dios ocasional. Es cuando cuando el Señor tiene compasión por ti y hace el milagro que tú necesitas. Lo que te saca del favor de Dios es dudar o ser incrédulo. Y luego necesitas un milagro para poder regresar. La gente necesita milagros cuando está fuera de Dios, cuando no vive bajo el favor de Dios. Porque es como un reboot, es como volver a apretar el botón para volverte a poner y centrarte otra vez en las cosas de Dios. La gente en el mundo no conoce de Dios y entonces pues anda a la suerte. Y los que se quieren acercar a Dios, después necesitan, y están en situaciones difíciles, luego necesitan un milagro. Porque se salen de la bendición de Dios por las decisiones que toman y entonces ya cuando están en una posición desesperada, claman a Dios y la misericordia de Dios muchas veces nos hace el milagro. Y ese milagro nos vuelve a poner en una posición de bendición. ¿Podemos entender esto? O sea, no siempre que estés, no estoy diciendo que porque necesitas un milagro estás en una mala posición, pero lo que estoy diciendo es que la gente que vive en milagro es porque está no caminando una constante del favor de Dios. O sea, la vida de un cristiano está llena de milagros, pero no como un factor de que ojalá me saque de este problema, ojalá me sane de esta enfermedad, ojalá, sino es una permanencia del favor de Dios. Por ejemplo, José cuando sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? José el soñador, cuando sus hermanos lo vendieron y se fue a Egipto y luego en casa de Potifar y luego estuvo en la cárcel, dice la palabra de Dios que el Señor estaba con él. Y donde quiera que estaba él, su vida estaba bendecida. No estaba de milagro en milagro, sino su vida estaba bendecida constantemente. Entonces no quiere decir que no tengas circunstancias o situaciones difíciles, pero quiere decir que Dios, cuando Dios está contigo, donde quiera que estés, el favor de Dios está contigo. Y pareciera que todo va mal para todos, pero para ti dentro de la circunstancia no va mal. Pasó esto, pasó aquello, pero a ti no te tocó mal alguno. En medio de la circunstancia, Dios te cuidó, Dios te salvó, Dios te protegió. Pero el que está fuera de esa voluntad porque no vive en fe, necesita estar corriendo constantemente a Dios y decir, Señor, necesito un milagro. Necesito poder tener que me des esa manita. Es como cuando te quieres subir a una barda y no puedes y estás tratando de subir y necesitas que alguien te aviente el piecito, ¿verdad? Para arriba para que puedas subir. Eso es un milagro. Ese extra que necesitas, pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que aprendamos a vivir una vida bendecida constantemente. Porque Dios es un Padre bueno. Dios no está esperando que te caigas y luego ya te levanta. Y luego te caigas y ya te levanta. No, Dios quiere enseñarte a caminar para que no te caigas. Son dos cosas diferentes. Pero siempre la misericordia de Dios va a estar ahí para levantarte. Ahora, la diferencia de la oración es que cuando nosotros caminamos en bendición y estamos bajo ese favor de Dios, como dije hace rato, nuestra oración es diferente. Nuestra oración está basada en los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Señor, te amo. Señor, que gracias por esto, gracias por aquello. No estás preocupado por ti, porque vives bajo la bendición. Pero cuando vives de milagro en milagro, en este concepto que estoy hablando el día de hoy, entonces tu oración es totalmente diferente. Tu oración es de clamor, tu oración es de necesidad, tu oración es de llanto, tu oración es de ayúdame, auxilio. Y tu pensamiento está centrado en ti, no está centrado en Él. Está centrado en lo que tú necesitas, no en lo que Dios quiere hacer. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Dios quiere darte un futuro y una esperanza. Pero porque estamos en una condición donde necesitamos milagros constantemente, no podemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Lo único que queremos es que nos saque del problema. Entonces tú no quieres vivir de milagro en milagro. Tú quieres vivir bajo la bendición de Dios permanente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando vivimos de milagro en milagro es porque vivimos en un concepto de temor, preocupación y falta de paz, confusión. Entonces,
si lo que nos mantiene dentro del favor de Dios es tener fe, ¿qué tipo de fe necesitamos tener? Porque la gente tiene fe, pero tenemos que tener un tipo de fe específica para que Dios podamos para mantenernos en ese favor permanente. Y es una fe que no duda. Lo que cambia tu actitud y lo que cambia la actitud en las personas es la experiencia que tiene en la vida. ¿No te has fijado que hay gente que de repente tú te encuentras con alguien y te dices, oye, esta persona era bien contenta, bien alegre antes, pero ahora mira, tiene cara de chicharrón? Y la razón es por las experiencias que ha tenido en su vida, ahora ve la vida de una manera diferente. Dios no quiere que vivamos así, Dios quiere que tengamos una fe que no duda. Lo que debería de cambiar es nuestra actitud, es la fe en la palabra de Dios, y eso cambia nuestra manera de pensar. Entonces quiero darte este versículo, Hebreos 10:23. Ese es un versículo muy importante que tenemos que tener constantemente en nuestro corazón. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas o su promesa. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros podamos mantenernos sin titubear en las circunstancias, porque Dios es fiel para cumplir lo que promete. Y dices, ¿pero qué es lo que promete? Está todo en la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, entonces no sabes lo que Dios promete. Si la palabra de Dios dice, confía en mí que nada te faltará, entonces ¿para qué te preocupas diciendo me va a faltar? Te preocupas porque no conoces la palabra de Dios y no crees que Dios cumple lo que promete. Titubeamos en nuestra fe, dudamos en nuestra fe. Si Dios dice, no te preocupes que yo te voy a sacar de este problema, pues dice, aunque pasemos por valle de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Pero tú dices, no, de esta sí no me voy a librar. Bueno, es que porque estás dudando de que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Y por eso es muy importante la siguiente clase que vamos a tener sobre la fe, porque tenemos que aprender a creer. Dios no nos condena por no creer. El problema es que nosotros nos salimos de ese favor de Dios permanente, porque lo que activa el favor de Dios permanente en nuestra vida es una fe que no duda. Entonces queremos tener una fe como esa. Entonces lo que debería de cambiar en nuestra actitud no es las circunstancias, sino es la fe que Dios nos da. Y vamos a ver cuál es la diferencia de estas dos. Las diferencias entre vivir bajo esa bendición de Dios y vivir bajo un concepto de milagro y milagro, dijimos que es la protección, la provisión y la revelación con la paz. Y vivir bajo un concepto de querer vivir en milagro y milagro es porque vivimos bajo temor, bajo preocupación, bajo frustración y bajo falta de paz. Por eso necesitamos un milagro, para que Dios nos saque de ese problema, para que Dios nos rehabilite de esa situación, para que Dios nos sane de esa enfermedad, porque estamos metidos en un problema, porque no tenemos paz, porque vivimos en un tormento del matrimonio, una situación familiar complicada, porque no estamos viviendo bajo ese favor permanente de Dios. Entonces necesitamos un milagro. Y vamos a ver una historia ahorita que nos va a especificar eso. Un milagro, como dijimos hace rato, es la misericordia de Dios ocasional. Y vamos a ver esta historia en Mateo 17, 14 al 16. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud, venía Jesús con sus discípulos. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a sus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Y entonces después Jesús, si tú lees el contexto de todo eso, después Jesús dice, a ver, tráiganme al muchacho, echa fuera al demonio, el niño se restaura, el papá dice, ayuda a mi poca fe, luego los discípulos están todos confundidos y dijeron, bueno, ¿por qué no pudimos liberar a este muchacho? Porque ya habían visto milagros suceder. ¿Sí? Y entonces llegaron con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos sacarlo? ¿Por qué no pudimos liberar a ese muchacho de esa enfermedad? Y entonces Jesús les dijo, porque dudaron.
porque enfocaron su mente en las circunstancias y no en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no enfocamos en lo que Dios está diciendo a nuestras vidas, nos salimos de la bendición de Dios porque dudamos. Y entonces las circunstancias nos llenan de temor, nos llenan de situaciones que decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, si tú lees la historia, dice que dijeron, yo creo que me imagino que haya sido así la historia un poquito, porque dice que cuando le trajeron el niño a los discípulos, dice que oraron por él, pero empezó a dar de alaridos y se aventó al suelo y empezó a gritar y empezó... Yo creo que ellos habían orado y habían orado con Jesús en algunas otras ocasiones y habían orado por gente y la gente había sido liberada y sanada. Entonces cuando el papá vino, eso ya es de mi cosecha, me lo estoy imaginando, ¿verdad? Yo creo que el papá vino, Jesús estaba ocupado todavía allá y dijeron, oye, tengo aquí a mi hijo que está poseído por un demonio y lo aflige constantemente. Los discípulos dijeron, pues échamelo. Y oraron por él, pero surprise. O sea, el demonio se empezó a manifestar y empezó a gritar y empezó a aventarse y espuma por la boca. Y entonces dijeron ellos, ¡ay! Se asustaron. ¿Cuántas veces nos asustamos nosotros cuando decimos, no, esa situación, no, hombre, no tengo problema, échamela? Y el diablo hace, sí, ahora sí te voy a sacar un sustito. Y entonces nos asusta con la situación, nos mete en una posición complicada. Te voy a decir algo que no esperabas. O sea, el enemigo... El mejor ataque del enemigo, de cualquier enemigo, ¿qué es? La sorpresa. Si yo te digo, oye, cuidado que te voy a pegar en la cara, cuidado que ahí te va, pues te vas para atrás. Pero estás como si nada y de repente bolas. O sea, de donde menos te la esperabas, te llega el trancazo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido asaltados así por el diablo? De donde menos lo esperabas. Ay, qué bien está la vida ahorita, ¿verdad? Ay, Señor, eres tan bueno. Pácatelas, ¿verdad? El diablo te mete una zancadilla y en vez de decir, momento, la palabra de Dios dice esto, yo soy un hijo de Dios y yo vivo una vida bendecida, no importa las circunstancias, Dios es el mismo siempre. Y si Dios dice que Él me va a bendecir, me va a proteger, me va a sanar, me va a dar, me va a proveer, yo voy a tener paz en cualquier situación que viva. El problema es que nos enfocamos en la circunstancia y perdemos nuestra paz. Y cuando tú pierdes tu paz, te llenas de temor. Entonces, en verdad tenemos que aprender, por eso estamos en la escuela del reino, tenemos que aprender a vivir bajo la bendición de Dios y no enfocar nuestra vista en las circunstancias, sino enfocarlo en lo que Dios dice. La cosa es que tenemos que aprender qué Dios dice. Y si no sabes qué Dios dice, pues entonces te vas a ir con lo que el diablo dice, con lo que las circunstancias dicen. O sea, Jesús vino, y fíjense, muchas veces usamos eso y la semana que entra vamos a hablar un poquito de eso, de que ese versículo dice, Señor, ayuda a mi poca fe. Y como que Jesús lo ayudó en su poca fe. No, Jesús no lo ayudó en su poca fe, Jesús lo ignoró. Y simplemente le dijo al demonio, sal de ese hombre, sal de ese niño. Y se echó todavía otro espaviento ahí. Hizo lo mismo que con los discípulos. Pero ¿sabes qué pasó? Jesús ni se movió. Jesús volteó y dijo, ¿ya terminaste? Te dije que te fueras, salte. O sea, el diablo viene y te hace ¡buah! Y tú te quedas ahí parado y dices, ¿y eso qué o qué? La palabra de Dios dice que tú no tienes poder contra mí, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Así que vete de aquí. Tiene que agarrar sus chivas e irse. Dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, tiene que huir de nosotros. Entonces, si no está huyendo de ti, es porque no te está sometiendo a Dios. Y someternos a Dios no es tener cara de mustio y de, yo me someto, yo soy muy bueno. Someterte a Dios es tener fe en Dios. Tener fe en lo que Dios dice, no en lo que las circunstancias están diciendo. Entonces, el diablo quiere asustar aquí a la gente se asusta, los discípulos. Pero luego llega Jesús y Jesús ni se mueve. Qué interesante, ¿no? Nosotros podemos vivir de esa manera. Y es lo que Dios quiere que aprendamos a vivir. Ese hombre, ese niño necesitaba un milagro. Estaba viviendo fuera del favor de Dios. Necesitaba un milagro. Y Dios se lo dio. O sea, Jesús le sacó el demonio. ¿Algunos de ustedes necesitan que Dios le saque el demonio? Diga, ay, hermano.
Pero algunos de nosotros necesitamos un milagro. Algo que nos ayude a subir al siguiente nivel y como que arranquemos. No sé cuántos de ustedes tuvieron un bochito, un Volkswagen, una cucarachita, un bichito. De esos que arreglabas con una agujeta y con una corcholata. Pero ¿a poco no, verdad? De repente el bochito dejaba de andar y entonces ¿qué necesitabas? Un puchoncito, ¿verdad? Oye, ¿qué me dice un puchón? Y estaban todos ahí. Y ahí vas tú, ahí va, te subías y luego, ahora sí decías, ahora sí, vámonos. Y luego se metían como 20. Para desdoblarlos era el problema. Yo entiendo y Dios tiene misericordia de nosotros y sabe que a veces necesitamos un milagro. Quizá tú necesitas un milagro el día de hoy. Quizá tú necesitas ese empujoncito otra vez para volver a entrar al camino. Y Dios te lo puede dar. Dios te lo quiere dar. Dios no te quiere dejar ahí. Le dijo, generación incrédula, estoy harto de ustedes con ese tema de la fe, no entienden. Dios les dijo eso, pero no lo dejó así, tuvo compasión de él. Entonces quizá Dios está diciendo, ¿sabes qué? No entiendes, te lo he hecho 20 veces. No te enfoques en las circunstancias, no te enfoques en lo que dice tu mamá, tu suegra, tu tío, tu hermano. Enfócate en lo que digo yo. Enfócate en lo que digo yo, pero de todas maneras te voy a ayudar. Te amo, pero te voy a ayudar, pero quiero que aprendas a vivir bajo mi favor, no de milagro en milagro. Entonces, iglesia, Dios quiere enseñarnos a vivir así, porque si no aprendemos a vivir así, entonces siempre vamos a tener conflicto y nuestros pensamientos van a estar basados en nosotros y no en los propósitos de Dios. Y por eso ves que la gente avanza, el reino de Dios avanza, pero tú no avanzas, porque sigues tratando de vivir de milagro en milagro. ¿No te sientas culpable? Yo necesito a veces milagros en mi vida, pero cada vez son menos. Porque cada vez he aprendido a vivir más bajo la favor de Dios. Y dice el Señor que Él añadirá todo lo que necesitas en el momento que necesites, que el Espíritu Santo te dirá lo que tienes que decir, que Él será tu protector, que Él será tu ayudador. Entonces yo no necesito preocuparme, pero si vivo preocupado, entonces me salgo del favor de Dios. Pero si vivo dentro del favor de Dios, el Espíritu Santo se encarga de ordenar mi vida. ¿Qué forma más increíble de vivir? ¿Cuántos no queremos vivir de esa manera? Amén. Entonces dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios y no por las experiencias de la vida. Quiero que te grabes eso, la fe viene por el oír la palabra de Dios y no por las experiencias de la vida. O sea, tienes que escuchar la palabra de Dios. No dice aquí, ese versículo no dice en Romanos, no dice la fe viene por lo que oíste de la palabra de Dios, dice por oír la palabra de Dios. O sea, es una constante, es permanente. Tú quieres tener fe, tienes que estar escuchando la palabra de Dios constantemente, todos los días, para renovar tu mente, que esté vigente la palabra de Dios en ti, para que cuando las circunstancias vengan, tú sepas qué decir y qué pensar. Si no, no vas a saber qué decir ni qué pensar, y vas a repetir exactamente lo que el diablo quiere que digas. Acabamos de hacer una declaración de fe y decimos, porque yo prospero en todo lo que hago. ¿Sabes qué? Es una verdad en mi vida. Yo prospero en todo lo que hago. Pero si tú no dices eso y de repente pasa un problema y el diablo te dice, ahora sí de esta no vas a salir. ¿Y qué decimos? De esta no voy a salir. Pues no vas a salir. O sea, el diablo está queriendo que tú te pongas de acuerdo con él para que pase lo que él quiere que pase. Pero Dios quiere que tú te pongas de acuerdo con él para que pase lo que Dios quiere que pase. Entonces la fe no viene por el oír viene por el oír la palabra de Dios y no por las experiencias de la vida. Pero fíjate esto, pero las experiencias pueden cambiar por la fe en la palabra de Dios. Entonces no sé cuáles experiencias tú has estado teniendo en tu vida, pero esas experiencias ahora pueden cambiar porque conoces la palabra de Dios. Entonces la fe no viene por las experiencias de la vida. Pero las experiencias de la vida, lo que estás viviendo tú el día de hoy, el problema en el que estés tú el día de hoy, pueden cambiar por la palabra de Dios. Entonces el milagro más grande que tú necesitas, no solamente a veces un toque de Dios, sino es la palabra de Dios.
Jesús dice, bueno, pues es que Jesús lo tocó, Jesús lo sanó. Sí, pero recordemos que Jesús era la palabra encarnada. Jesús mismo era la palabra. Jesús mismo es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la vida de ese muchacho que fue liberado? Que la palabra de Dios fue hablada a su vida. Entonces, si tú necesitas un milagro, sí, está bien que alguien ore por ti, y ahorita vamos a orar por ustedes. El que necesita un milagro, pues ahorita vamos a orar para que Dios te dé ese puchoncito. Pero quiero que sepas que ese milagro lo tienes tú en la punta de tu boca. Ese milagro puede suceder en el momento que tú creas que Dios es capaz de cumplir las promesas que dice en su palabra. ¿Quién está de acuerdo con eso? Entonces quiero terminar con esto el día de hoy. Dice la clave para mantenernos en la bendición, dijimos que era la fe, ¿verdad? Pero es la obediencia en creer lo que Dios dice. Es tener fe en Dios. Lo voy a poner de esta manera. Y quiero que me entiendas esto. Porque mantenerte en el favor de Dios es la fe. O sea, creer en lo que Dios dice. Pero no vas a creer lo que Dios dice si no sometes a tu mente a obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra que aquellos que me aman son aquellos que hacen mis mandamientos, que llevan a cabo mis mandamientos. Entonces la fe la puedes poner de esa manera. Tú puedes decir, es que me hace falta fe, es que necesito más fe, es que necesito fe. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios, que quiere decir obedecer la palabra de Dios. Entonces tú quieres tener más fe, obedece lo que Dios dice. No está tan complicado. Tú dices, ora por mí para tener más fe. Pues oye la palabra de Dios más. Y di, voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que tú no estás enfermo, sino que has sido sanado por las llagas de Cristo. Pues cuando la enfermedad quiere venir a tu cuerpo, tú dices, yo no estoy enfermo, yo estoy sano por las llagas de Cristo. Y el diablo te dice, ¿cómo no? Si estás enfermo. ¡Ay, este dolor! Y tú dices, ¡ay, sí estoy bien malo, sí estoy bien malo! Me duele. Sino más bien dices, este dolor no es verdad. Dice, ay, no niegues lo que es verdad, porque esos diablos pasan en nuestra mente. ¿Sí? Tú dices, bueno, será verdad, no lo niego que es verdad en el sentido que sí me duele, pero declaro que no es permanente en mi vida porque Cristo me sanó. Te vas a quedar pobre, no te vas a correr el trabajo. A mí todo lo que yo hago prospera. Y si yo me salgo a cambio de trabajo es porque Dios tiene uno mejor. Yo no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Necesitamos declarar eso, hermanos. Necesitamos vivir en esa permanencia del favor de Dios y no de milagro en milagro. Entonces los quiero animar a que si queremos conocer a Dios más y tener esa relación y crecer en el favor de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo su bendición. Y para aprender a vivir bajo su bendición es tener fe en Dios. ¿Qué quiere decir fe? Quiere decir creerle a Dios. Y para poderle creer a Dios necesitas escuchar la palabra de Dios para poder crear en tu corazón un espíritu obediente. Un espíritu obediente es aquel que le cree a Dios lo que Él dice. Y si tú necesitas un milagro el día de hoy, que Dios haga algo sobrenatural y que te dé ese empujoncito, sí, Dios lo va a hacer, lo puede hacer. Pero aprende a vivir bajo la bendición de Dios, que es su favor permanente. ¿Quién quiere eso? Ten un espíritu obediente. Escucha la palabra de Dios constantemente y haz lo que dice la palabra. Y verás, si no el favor de Dios, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Me gustaría que tú digas, Señor, si tú quieres decirlo, ¿verdad? Señor, yo quiero vivir bajo ese favor. Yo quiero vivir bajo ese favor permanente. Quiero aprender a hacerlo. No es un toque mágico eso. Es una decisión constante de ir a la escuela constantemente delante del Espíritu Santo y que Él nos ayude. Si Dios te ha dicho que perdones, perdona ya. Si Dios te ha dicho, ya deja de hacer eso, ya déjalo de hacer. Si Dios te dice, haz esto y aquello, ahora hazlo. Eso es un espíritu obediente. Eso es tener fe. Creer que lo que Dios dice. Y verás que tu vida va a ser bendecida en gran manera. Amén.
Dile, Señor, gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias porque tú nos quieres enseñar, Señor, a vivir bajo tu bendición, bajo ese favor permanente, siendo tu hijo y tu hija, Señor. Soy heredero de todas las promesas que tú me has dado en Cristo Jesús. Por tal razón, Señor, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.